Pensemos en el nombre Nerón. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Artista, tirano, monstruo. Seguramente la imagen del emperador loco tocando la lira mientras su ciudad, Roma, se consume en llamas, ¿no? Pero, ¿y si la historia que nos han contado por siglos fuera mucho, mucho más compleja? Pues justo eso vamos a hacer hoy. Vamos a quitar las capas del mito para intentar encontrar la verdad sobre uno de los emperadores más polémicos y, sin duda, más infames de toda la historia de Roma. Este es nuestro plan de ataque. Primero, vamos a repasar la leyenda que todos conocemos. Luego, nos vamos a ir a sus inicios que, vaya, que sorprenden. Veremos cómo ese comienzo prometedor se fue al traste. Analizaremos el famoso incendio que definió su legado y, para cerrar, revelaremos el secreto mejor guardado. Quiénes escribieron su historia y por qué eso lo cambia todo. Ok, empecemos por lo que todos creemos saber. Hablemos de esa imagen casi de caricatura que ha perdurado por 2000 años, la del tirano desquiciado. Esta es la versión de Hollywood, la que hemos visto en películas. El emperador que no dudó en asesinar a su propia madre, a su esposa, a su hermanastro, a cualquiera que se le pusiera enfrente. El artista que, supuestamente, vio la destrucción de su capital como una fuente de inspiración. Y claro, el que inició la primera gran persecución contra los cristianos. Este es el Nerón de la leyenda. La pregunta ¿es este el Nerón de la historia? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque aunque no lo parezca, al inicio de su reinado la historia era completamente distinta. De hecho, fue un comienzo sorprendentemente bueno, lleno de promesas. Su camino al poder fue francamente meteórico. Nació en una familia de la alta nobleza. Pero el gran salto lo dio cuando fue adoptado por su tío abuelo, el mismísimo emperador Claudio. Esto lo puso por delante del hijo biológico de Claudio, británico. Así que cuando Claudio muere, Nerón, con apenas 16 años, se convierte en el hombre más poderoso del mundo. Uno pensaría que poner a un adolescente a cargo del Imperio Romano es una receta para el desastre, ¿cierto? Inestabilidad, caos. Pero ¿saben qué? Los primeros 5 años de su gobierno fueron todo lo contrario. Guiado por 2 asesores clave, el filósofo Séneca y el militar Burro, su administración fue tan eficaz que el Senado recuperó poder, y el imperio vivió una época de calma, nada que ver con la leyenda. Pero, como dicen por ahí, lo bueno no dura para siempre. Ese periodo dorado llegó a su fin. Y aquí es donde vemos el punto de quiebre, el momento en que Nerón decide que ya no quiere tutores y empieza a buscar el poder absoluto. Conforme fue creciendo, Nerón empezó a sentirse, digamos, sofocado. Ya no quería la influencia de su madre, Agripina, ni los consejos de Séneca o Burro. Dejó de ser el títere para convertirse en el titiritero. Quería el poder total y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Y en este punto, la leyenda y los hechos históricos empiezan a coincidir de forma escalofriante. Primero, su principal rival, su hermanastro británico, muere envenenado en un banquete. Sospechoso, ¿no? Luego, en un acto que sacudió a toda Roma, ordena el asesinato de su propia madre. Y para rematar, se deshace de su primera esposa, Octavia, para poder casarse con su amante. El joven prometedor se había convertido sin lugar a dudas en un asesino. Pero no solo era la violencia, había algo más que ofendía profundamente a la aristocracia romana, su pasión por las artes. A ver, para un senador de la época, que el emperador se subiera a un escenario a cantar, a recitar poesía o a tocar la lira, era una humillación total, una afrenta a la dignidad del imperio. Eso era visto como algo para esclavos o para los griegos, no para el líder del mundo romano. Y todo este contexto nos lleva, inevitablemente, al evento que selló su infamia para siempre, el Gran Incendio de Roma. Es hora de analizar con lupa el mito más famoso de todos. Nos situamos en el año 64, después de Cristo. Pleno verano, mes de julio. En una zona muy concurrida de Roma, cerca del Circo Máximo, empieza un incendio. Pero no fue un fueguito cualquiera, no. Fue una catástrofe de proporciones épicas. El fuego ardió sin control durante días, devorando barrios enteros. De los 14 distritos de Roma, 4 quedaron hechos cenizas y otros 7 sufrieron daños gravísimos. Imagínense, decenas de miles de personas perdieron absolutamente todo. Y aquí es donde el mito y la historia chocan de frente. La leyenda nos dice que Nerón desde su palacio se puso a tocar la lira,
completamente indiferente. Pero el historiador Tácito, que es nuestra fuente más confiable, cuenta una historia muy diferente. Para empezar, Nerón ni siquiera estaba en Roma. Estaba en su villa en Anzio. En cuanto se enteró, regresó de inmediato, abrió sus palacios para alojar a la gente que se quedó sin hogar y organizó la ayuda usando su propio dinero. Entonces, si él no fue e incluso ayudó, ¿por qué se le echa la culpa del incendio? Sencillo, porque los rumores empezaron a correr como la pólvora y Nerón necesitaba un chivo expiatorio, y rápido. Como nos cuenta Tácito, encontró a los culpables perfectos, un pequeño y misterioso culto religioso llamado los cristianos. Los acusó públicamente y desató una persecución brutal para desviar la atención y la furia del pueblo. Y esto nos lleva a la pregunta clave de todo este asunto. Si los hechos parecen contradecir al mito, ¿de dónde demonios salió esa imagen tan monstruosa de Nerón? La respuesta está en una de las reglas de oro de la historia. Siempre, siempre hay que preguntarse quién está contando la historia. Y la de Nerón, definitivamente, no la escribieron sus amigos. Pensemos en esto un segundo. Nuestras tres fuentes principales sobre Nerón son Tácito, Suetonio y Dion Casio. Todos ellos escribieron décadas, o en el caso de Dion Casio, más de un siglo, después de la muerte de Nerón. Y más importante aún, todos pertenecían a la élite aristocrática, es decir, a la mismísima clase social que Nerón había despreciado, humillado y aterrorizado. Porque aquí está la gran paradoja de Nerón. Mientras el Senado y los ricos lo detestaban con toda su alma, el pueblo, la gente común, lo adoraba. Sus espectáculos, sus grandes construcciones, sus políticas, muchas veces favorecían a las clases bajas. De hecho, después de su muerte, la gente lamentó su pérdida, y por años aparecieron farsantes que se hacían pasar por él, tratando de capitalizar esa popularidad que nunca se fue del todo. Así que, en resumen, la historia que ha llegado hasta nosotros fue escrita por el único sector de la sociedad que no solo tenía todos los motivos para odiarlo, sino también el poder para asegurarse de que su versión de los hechos fuera la que pasara a la posteridad. Para ellos, Nerón no solo era un tirano, era algo peor. Un emperador populista que traicionaba las más sagradas tradiciones romanas al comportarse como un simple artista. Esto nos deja con una pregunta final bastante incómoda. A ver, nadie niega que Nerón fue un tirano y un asesino. Los hechos están ahí. Pero, ¿es posible que también haya sido la víctima de una de las campañas de desprestigio más exitosas y duraderas de la historia? Si la historia, al final del día, la escriben los vencedores, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre el pasado es realmente la verdad? ¿Y cuánto es simplemente una muy buena historia?